Hace casi un año que hubo una gran fiesta aquí en Toronto. En esa fiesta tuvimos a los Raptors. Los Raptors fueron campeones. Y lo que pasó después de ese partido fue increíble. Aquel desfile de celebración donde el pueblo se identificó con los que habían ganado. La gente decía en las calles, en los hogares, en las iglesias, en todo lugar, ganamos, ganamos, ganamos. Realmente los que ganaron fueron ellos. Nosotros no ganamos nada. Vencedores, sí, fueron vencedores. Le ganaron a los mejores equipos de la NBA. Se hicieron famosos y hoy en día siguen disfrutando de eso. Uno de los equipos que ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los mejores del año anterior. Y todavía estamos viendo los efectos de ese triunfo. Eran vencedores. Y mis amados hermanos, en este domingo en que estamos reunidos en la comodidad de la casa, quiero decirles que nosotros también somos vencedores. Vencedores, los sinónimos de victoria. Y tenemos que, para entender este concepto, tendríamos que ver a alguien que realmente ha sido un vencedor o que realmente ha sido un hombre que obtuvo la victoria a través de lo que él hizo. La referencia que yo tengo en esta hora es la sangre del Cordero. El Cordero de Dios que nos dio la victoria en el Calvario. Es ahí en el Calvario donde nos encontramos la unidad, donde encontramos que se unieron la esperanza con la fe, donde se unió la alegría, la paz con la eternidad. Es ahí en el Calvario donde hubo una reunión. Y en esa reunión se declaró una victoria nada más y nada menos que obtenida por nuestro Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hago hincapié en la palabrita que dice, y ellos le han vencido, y le han vencido a través de dos cosas, a través de la sangre del Cordero y la palabra, dos elementos que son necesarios para que usted y yo podamos disfrutar de la victoria que el Señor Jesús nos dio. Vencedores, es una de las palabritas que yo quiero animarle para considerar en esta hora. Vencedores, usted y yo necesitamos vencer. Vencer porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Legalmente usted y yo somos vencedores. Somos un pueblo de vencedores, por lo menos legalmente. Sí, legalmente somos vencedores, pero en la práctica muchas veces parece que no actuamos, no vivimos como tales. Dios nos ha creado y nos ha creado para que seamos vencedores. Esa es la finalidad del Señor. Y como póliza nos dio a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Él es nuestra póliza. Yo no sé si usted ha considerado el asunto de la póliza, pero quiero utilizar este término meramente terrenal para decirle que la póliza que Dios nos dio fue su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando en Juan capítulo 5, versículos 1 hasta el 5, dice de la siguiente manera, todo aquel que cree, es uno de los pasajes que a mí me encantan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que le ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Linda palabra, porque todo lo que es nacido de Dios, versículo 4, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Mire el énfasis que hay en esta parte, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso les decía yo que si quisiéramos ver un acto de victoria, un acto de vencedor, tendríamos que ir al Calvario y ver cómo se encontró ahí la esperanza, la salvación, la justificación. Cómo ahí encontramos al Redentor haciendo una obra que no muchos o que nadie puede hacer más bien. Pero en este proceso en que nosotros somos más que vencedores por la fe en nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tendríamos que tomar la parte que es importante, y es la práctica, lo vivencial. Incurrimos en un error constantemente, y es que la palabra dice ciertas cosas y vivimos de otra manera. Incurrimos en errores como la palabra me dice que puedo
pensar de esta forma, pero yo pienso de esta otra manera. La palabra me dice que debo vivir de una manera, pero cometemos el error de vivir de esta otra manera. Miren, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo, hay hábitos que nosotros debemos de vencer en Cristo Jesús y lo podemos hacer porque Él nos ha dado el derecho a hacerlo. Hay una realidad que usted y yo tenemos que vivir y es la realidad que la palabra nos dice que podemos tener. Hay problemas que tenemos que brincarlos. Hay debilidades que deben ser fortalecidas por el poder de Dios. Hay enfermedades que superar. Hay economía que administrar. Sí, señores. Hay relaciones que sanar. Pero es importante que usted y yo tomamos la palabra de Dios y no solamente la miremos como el legado legal que Dios nos ha dado, sino también como el legado de práctica de vida que día y noche debemos vivir. En Cristo, usted y yo somos vencedores legalmente. Eso no quiere decir que uno lo esté viviendo y disfrutando. La realidad puede ser otra. Usted, por ejemplo, puede estar casado legalmente, pero no disfruta de su relación. Legalmente está casado, pero no disfruta. El estatus legal que usted tiene en su matrimonio no es lo mismo disfrutar del estatus. Usted puede tener un matrimonio que es horrible, usted puede tener un matrimonio donde dentro se vive una cosa y afuera se aparenta otra. Usted puede salir de la cárcel, pero no sentirse libre, sentir que todavía está metido en la cárcel. Usted puede leer la Biblia y declarar que tiene la mente de Cristo legalmente, pero en la vida real usted tiene pensamientos que le perturban. Sí, mi amado hermano, mi amada hermana, sí. En Cristo somos más que vencedores legalmente. Y yo quiero llevarle a ese punto donde usted aprecie la obra de Jesucristo en favor nuestro. Y que partiendo de ahí levantemos nuestro rostro en alto y declaremos que Él es Cristo quien nos ha dado la victoria. Y que no es en nuestra fuerza, que ponemos de nuestra parte para ser vencedores. Pero que Él es quien ha hecho todo para que usted y yo seamos más bien vencedores. Cristo nos ha dado su palabra para hacernos así. Pero no la usamos como deberíamos usarla. Vivimos sin victoria, sin autoridad muchas veces. Esa autoridad y esa victoria que viene de Cristo. No la usamos legalmente. Legalmente nos ha sido dada, pero no la usamos. Ahí me llama la atención cuando el referee en el partido de soccer usa su silbido, usa su aparatito para dar una indicación de que hubo un foul o de que hubo una jugada no adecuada. Pero él no suena al silbido simplemente porque él se le metió en la cabeza que debe hacerlo. Él está siguiendo una regulación que está marcada en un escrito. Todos ellos tienen un escrito, un manual bajo el cual regirse y a través de él aplicar las leyes durante el juego. Él tiene las reglas por las cuales debe seguir. El abogado tiene las mismas. El doctor tiene sus procedimientos establecidos. La cocinera tiene el recetario a seguir. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el manual del Creador y es el que usted y yo debemos seguir día a día, momento a momento. Usted puede tener la cita bíblica adecuada para vivirlo en la práctica, pero no tiene la experiencia de vivirla y de practicarla como debería de ser. Es posible estar dentro de la iglesia y no ser un vencedor. ¿Sí? Es posible estar dentro de la iglesia y no ser un vencedor. Y no ser un vencedor no porque tenemos que aferrarnos a la capacidad humana, no ser un vencedor porque no hemos seguido el manual de Dios para esto. Mira lo que dice Apocalipsis, a mí me encanta lo que dice Apocalipsis y vamos a ir ahí rápidamente. En el capítulo 2 de Apocalipsis capítulo 2, hay un pasaje que me llama la atención. Y no solamente un pasaje, sino que hace referencia a varios. Capítulo 2, en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, dice, al vencedor, dando indicación que si hay alguien que vence. Ahora, todo este libro de Apocalipsis nos da referencias interesantes tocante al futuro, pero tocante también a lo que sucedió anteriormente. Y este mensaje para las iglesias es un mensaje que aplica a nuestro contexto, que aplica a nuestra vida, no solamente al individuo, pero a lo que podríamos llamar la corporación como tal de iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, al vencedor.
Quiere decir que dentro de la iglesia puede haber gente que no sea vencedora. Si usted sigue leyendo en el versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor. Si usted sigue leyendo en el versículo 26, dice lo mismo. Salta al capítulo 3, versículo 15, dice lo mismo. Siga leyendo en el versículo 12, sigue lo mismo. Siga leyendo en el versículo 21, termina diciendo de la siguiente manera. En el versículo 3:21, dice ahí, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Wow. ¿Sí? Hemos sido llamados para ser vencedores. La realidad es otra. No vivimos como vencedores. Tantas veces vivimos derrotados. Tantas veces nosotros no sabemos ni qué hacer. Y esta es la palabra de vida que le traigo en esta hora. Somos vencedores porque Cristo Jesús ya lo hizo. Solo nos toca a nosotros hacer lo que nos conviene en cuanto a la palabra para poder atraer esa victoria. Creer lo que su palabra dice y a través de creer esa palabra, vivirla y aplicarla, usted y yo nos convertimos en vencedores. Pero claro, todo hombre y toda mujer, todo joven y todo niño se enfrenta con un dilema. Y no un dilema, podríamos decir 2 dilemas. Y no 2 dilemas, posiblemente 3 dilemas. Pero déjeme mencionar 2 que son un obstáculo para que usted y yo obtengamos la victoria. Y ellos son el enemigo y nuestra carne. Ellos no quieren que usted y yo seamos vencedores. Ellos se van a oponer para que usted y yo no seamos hombres y mujeres de victoria. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor, y esta palabra siempre ha cobrado vida en mí, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh, qué palabra más rica. Qué palabra que me da tanta certeza. Qué palabra que nos brinda esperanza. Qué palabra que nos dice levántate. Qué palabra que nos dice que no hay contratiempo que se pueda parar delante de nosotros. Porque usted y yo somos vencedores. Porque tenemos a uno mayor en nosotros. ¿Sí? Tenemos una batalla interna. Nuestra carne es una de esas batallas. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Este cuerpo precioso es dominado por esa batalla interna. Este cuerpo de carne, este cuerpo que usted y yo cuidamos día y noche, está dominado y controlado muchas veces por la batalla interna del pecado. En esta batalla interna, el Señor nos ha declarado que nosotros lo podemos vencer. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Sí, ¿cuántas veces usted quiere hacer algo correctamente y la carne se le opone? ¿Cuántas veces usted quiere realizar obras de caridad, obras de amor y la carne se le opone? ¿Cuántas veces usted quiere hacer una donación para alguien en necesidad y la carne es su número 1 como oponente? ¿Sí? La carne no quiere que usted sea un vencedor. Usted decide que va a implementar un nuevo régimen de oración para su vida espiritual y la carne le dice, no lo haga, no tiene sentido. Has orado y nada pasa. La carne le dirá, no lo hagas. Usted quiere destinar un buen tiempo para el diálogo dentro de la familia y aparecerá uno y otro contratiempo para evitar que usted tenga tiempo con su familia y logre ganar el corazón de la familia al unísono para Dios. ¿Sí? La carne no quiere. Cada vez que usted se dispone a hacer un tiempo de ayuno porque quiere consagrar su vida más y más para agradar al Señor, para mostrar a la carne que usted la tiene controlada, la carnecita le va a decir, no lo hagas, te vas a debilitar. A las 12 del día vas a tener mucha hambre y vas a cortarlo y te vas a sentir condenado por eso. No lo hagas. Sí, usted y yo tenemos una batalla interna. Ese es un enemigo, nuestra carne. Y el segundo son los enemigos invisibles de los que usted como cristiano ya conoce.
enemigos invisibles. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra sangre. Acabamos de dejar la carne y la sangre y aquí nos encontramos con otra, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Es una lucha que todos los cristianos tenemos. El enemigo está ahí, no lo vemos. Ha salido a relucir en este tiempo muy lindos videos que dicen, tenemos un enemigo invisible, hablando del COVID. Sí, es un enemigo invisible, no lo vemos, está por todos lados. Se filtra donde menos lo esperamos. Pero este enemigo no puede hacer nada. Este enemigo no te puede destruir de la manera en que el enemigo Satanás puede destruir, que puede mandar al infierno. Dios, en cambio, puede tomar al hombre y hacer que ese enemigo invisible que quiere afectar su vida día y noche, sea detenido o sea parado totalmente y sea vencido porque ya ha sido vencido y no cause más estrago en tu vida. Y si el día de mañana este enemigo viene con todo contra ti, hay una esperanza, hay una confianza de que hay alguien que le ha derrotado y no puede hacer nada contra ti. El problema que tenemos nosotros es que hemos creído a ese enemigo y seguimos sus pasos. Y hacemos lo que Él nos dice y nos controla muchas veces. Y es ahí donde usted y yo nos paramos y tenemos que decir, Señor, no puedo contra este enemigo invisible. Y sí, no podemos, porque no lo hacemos en nuestra fuerza. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas. Ahí es donde nosotros batallamos. Ciertamente el COVID puede ser un enemigo invisible, pero hay otro enemigo invisible que te quiere hacer creer que no puedes derrotar el pecado. Pero hay un Dios todopoderoso que en Cristo Jesús nos ha demostrado que sí puede, que ya lo ha hecho y que usted y yo podemos ser libres de todo ello. En primera de Juan capítulo 5 versículos 4 al 5 dice, porque todo, me encanta esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Levantamos nuestra boca para decir, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Salvador, nuestra fe en Jesús, no el Jesús que nos proyectan las películas en la cruz, débil, que no puede valerse por sí mismo. No, es el Cristo victorioso que se levantó de la cruz, que ha resucitado y que tiene ojos como llamas de fuego. Ese es el Cristo que proclamo, ese es el Cristo que nosotros glorificamos. Esa es la victoria, nuestra fe en Él. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Somos vencedores. Pero tenemos enemigos que vencer. El enemigo invisible y el enemigo de la carne, con el cual libramos una batalla interna. Por cierto, déjenme ir al siguiente aspecto, al siguiente punto que les tengo para este domingo. Ciertamente, usted y yo queremos ser detenidos en obtener esa victoria, pero le tengo muy buenas noticias y estas son las buenas nuevas. Somos vencedores en la obra de la cruz. Somos vencedores en la obra de Jesucristo en la cruz. Somos vencedores por lo que Él hizo. Cuando usted mira Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, dice de la siguiente manera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué pasaje? Somos vencedores en la obra de la cruz. Y saben, yo me quedo más impactado con la imagen de la resurrección, aunque entiendo bien que en la cruz usted y yo obtuvimos muchos beneficios de Dios para nosotros.
Pero cuando la palabra dice, Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. En otras palabras, no se quedó en la cruz, sino que también pasó a la otra parte donde Él resucitó. Leo en Apocalipsis en el capítulo 1, porque es importante que cambiemos la perspectiva de Cristo para saber que ahí en la cruz y en la resurrección usted y yo obtuvimos la victoria. Y cuando dice en el versículo, capítulo 1, versículos 12, dice así: y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Mire lo tremendo. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Ese es el Cristo del que yo hablo. De un Cristo con autoridad. De un Cristo que ha controlado al enemigo, que ha vencido al enemigo. De un Cristo que para él el enemigo ya no tiene nada más que hacer. El problema es que el enemigo nos ha querido imponer, nos ha querido controlar con tentaciones, provocaciones. Pero parece que son buenas provocaciones, o parece que esas provocaciones nos están dominando, nos están controlando. Se ven buenas, se ven atractivas, y no nos damos cuenta que sutilmente el control del enemigo está sobre toda esa cosa, sobre toda esa realidad que no es una realidad. Sin embargo, nuestra verdadera realidad es la que Cristo hizo por usted y por mí. Y me encanta cuando la Biblia me lo pone a mí tan claro, y más claro no podría ser, porque en Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: en todas estas cosas me levanta esa palabra, te levanta a ti en tu hogar, te levanta ahí en tu país, en tu ciudad, en tu silla, te levanta ahí en tu cama, cuando dice él: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Oh! Somos más que vencedores, por medio de aquel. ¿Y quién es aquel? Es Jesucristo. Así que, familia, les tengo buenas noticias. Y si esta no es una buena noticia, no sé cuál otra podría serlo. Hay vencimiento, hay derrota en la cruz del Calvario. Ahí fue donde el enemigo fue vencido, fue derrotado. Ahí fue donde usted y yo obtuvimos la victoria sobre el pecado. Ahí fue donde usted y yo obtuvimos victoria para que el mundo de las tinieblas ya no nos controlara, ya no nos dominara. Ahí fue donde usted y yo fuimos declarados victoriosos. En Cristo tenemos la palabra de seguridad. Cuando Él nos dice antes de la victoria, mire esto, antes de la victoria Él nos da una palabra. Antes de la victoria Él nos da herramienta. Antes de la victoria Él nos muestra que usted y yo podemos vencer. Antes de la obra del Calvario, Él se antepuso y dijo lo siguiente en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Y ese pero es un contraste. Pero confiad, dice él, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, en el mundo tendremos esto, en el mundo tendremos aquello, en el mundo sucederá esto, pero confiad. Me acuerdo cuando en algún momento en lugar de trabajo llegaba con el jefe para una reunión rápida y me decía: Juan José, tengo que decirte que esto y esto ha sido muy bueno y esto otro lo estás haciendo excelente. Y yo solamente estaba esperando que él dijera, pero, porque yo sabía que cuando él dijera, pero, era algo contrastante con lo bueno que me acababa de decir. Y este versículo hace lo mismo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice él, tendréis tribulación. Pero, contraste, esto es negativo, pero esto que yo les doy es positivo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted y yo
hemos vencido en Cristo. No en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad. Si usted sigue confiando en su carne, si usted sigue confiando en lo que usted puede hacer, está mal. Es un error. Usted no puede nada. Pero cuando usted se aferra a Cristo, cuando usted se abraza a ese Salvador, a ese Redentor, que antes de que Él hiciera la obra en la cruz del Calvario, lo hizo por usted y por mí. Él declaró antes de ir al Calvario: confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo.